Hay que jugar. Ya pues. Pero Carlos hay que ordenar primeramente las cosas. Están en desorden. Ay, está esa mamá. Baraja bien. Ajá. Porque si no, después estamos. ¿Que ya no has dormido anoche o qué? Ya empezamos en 3, ¿Qué 2, estás haciendo? 3. Hay que Ya, jugar. Ya, van a que vamos a barajear bien. ¿Listos para perder? Ay, ya. Solo porque nos ha ganado una vez. Ya está diciendo que. Yo siempre les estoy ganando. Sin trampa, sin trampa. Ay, ¿y por qué no repartes para mí también? Eso es tuyo. ¿No te acuerdas la vez que te puse 20 cartas? Eso fue un chiripazo ahí. Ajá, ya. Con suerte. Comienza. No, le toca a Carlos. Ah. Ay, no, a mí no. Un mensaje. Cierto. Ya sigue. Ya, Ya, vaya. Te toca a Carlos. Ya se pelean ahí, pero no aguantan nada. Te toca. Esperen. Eh, No, mi. El profesor. ¿Qué pasó? ¿Qué? El profesor mandó la nota de los exámenes de toditos al grupo Antamos Padres. ¿Ah? Pero si es que nos envía nuestro privado. Claro. Sí, envíenme solamente a mí mi O si nota. no, que lo suba al aula virtual y cada quien ve su nota. Mira, estoy en negrita todavía. Sandy 05, Michelle 7, 17 Keila y yo 10. ¿Qué le has hecho? Tramposa, creo que no se ha aprobado yo. ¿Has O plagiado? sea, Plagiado, pero. ¿Has plagiado? ¿Qué le creo? ¿Cómo que sí? Pues sí. no. Sí, todo lo he hecho bien. Pero no está mal. ¿Cómo va a enviar al grupo de padres? ¿Dónde están los padres? Claro, pues que se supone que es confidencial. Esta es una situación que ocurre a menudo en las instituciones educativas. Pero, ¿qué se debería hacer en estos casos? ¿O cuál es la forma correcta de actuar del docente? Vamos a hablar de ello, pero vamos más allá. Bienvenidos a este podcast en el cual hablaremos de un tema muy relevante en la educación del siglo XXI, que es el uso de datos de los estudiantes y la confidencialidad en el ámbito educativo. En la era tecnológica actual, muchas de las instituciones educativas utilizan plataformas virtuales para registrar los datos del estudiante. Dentro de ellas, muchos de los docentes tienen acceso a esta información. Pero aquí entra a tallar un tema muy importante, la confidencialidad. ¿Cómo pueden actuar los docentes frente a esta información a la que tienen acceso? ¿Deberían ser confidenciales o podrían compartir información con otros? Vamos a hablar en este episodio más sobre este tema. Bien, me presento. Mi nombre es Michelle Vázquez y soy estudiante de la carrera de Educación Secundaria. Y me encuentro aquí junto con mis 3 compañeros, que son... ¿Qué tal? Carlos Perales Soto. Mucho gusto. Mi nombre es Keila Sarín Huacas Barbosa. Un placer, mi nombre es Andy Marilí Lumbar Merachi. Bien, como les mencioné, somos estudiantes de la carrera de Educación Secundaria. Y como saben, chicos, esta es una carrera que ejerce mucha responsabilidad, pero también hay que enfrentar varios desafíos, como por ejemplo el tema de la confidencialidad. Para eso partamos de una pregunta. ¿Por qué será importante hablar de confidencialidad en el ámbito educativo? ¿Ustedes qué dirían? Es que la confidencialidad viene a ser lo que es un tema ético, un deber del docente. Si estamos hablando netamente dentro de un salón, con diversas cosas, como el tema de sus datos personales y sobre todo con lo que son el tema de sus notas, por ejemplo. Un profesor no puede estar divulgando las notas de los estudiantes así ante el público, así abierto. O sea, esa es la confidencialidad, el de que tiene que saber cómo manejar esos datos personales o simplemente académicos de una manera responsable. Sí, y... Por ejemplo, en una institución, digamos, un docente no solamente tiene a cargo un solo grado, por ejemplo, tiene a veces de tercero, de segundo, de quinto, tres a veces, Incluso a veces de Claro. primero a quinto. Sí, y a veces, digamos, no puede estar divulgando sus notas, por ejemplo, los de segundo a primero, o diciendo de los de cuarto sus notas, diciéndole a los digamos, ya si tienen secciones en el mismo grado o que el otro grado está más mal que este grado. Y más creo que ese tema se ha vuelto un poco más complejo por el tema del WhatsApp, en donde se crean grupos y creo que al profesor le facilita mucho más enviar las notas por ahí y que cada uno vea. Además de eso, que si se respeta la
confidencialidad que tiene el docente, se va a abrir una confianza entre el docente y los estudiantes y entre los padres de familia. Y se rescata de un tema ahora de que mencionaste el WhatsApp, ¿no? En ese tiempo de la era tecnológica y todo ya. Hay que también saber manejar todo esto, la tecnología que tenemos de las manos. No solamente el WhatsApp, las redes sociales, están Facebook, Instagram, que muchas veces lo utilizan para promocionar, digamos, cosas de la institución. Pero también se van como muy aparte, cositas privadas de algunos estudiantes. Y pues ahí entra en un tema de debate también de eso, sobre cómo debe ser el manejo de nuestra tecnología. Porque, Claro, pero para manejar, digamos, más la confidencialidad también existe, claro, existen los grupos, digamos, que pueden enviarnos los datos personales, pero también existen las plataformas digitales en donde, digamos, cada alumno puede ver su nota y así evitar, digamos, conflictos de confidencialidad de sus datos de cada estudiante. además, si lo ponen así en público, si estamos hablando de WhatsApp, el profesor pone las notas que no solo los padres vean, sino también nuestros, por decir, unos estudiantes vean, todos los estudiantes sus notas, ¿no les va a afectar emocionalmente también? Sí, bueno. En esto hay que rescatar de que creo que a un estudiante no le vendría bien o no le gustaría de que, por ejemplo, si sacó mala nota, que los otros lo vieran. Y lo peor es que como se juegan, se sacan pica y a veces algunos son más sensibles y ya empiezan a afectarse. Es que mira, ahí estaría vulnerando la privacidad del estudiante, porque hasta el momento estamos hablando de confidencialidad y todo eso, pero hay que tener muy claro lo que es privacidad y lo que es confidencialidad. O O sea, no es lo mismo, muchos se confunden. Exacto. Cada cosa tiene diferencia, obviamente. Exacto. Con privacidad es diferente. Creo que a muchos se confunde eso porque dicen, no te meta, esa información es privado, pero ¿abarcará eso lo mismo? No, es que mira, todos tenemos privacidad, es un derecho, todos la tenemos. Nuestros datos que tenemos, que desde el momento que te matriculas en una institución educativa como estudiante o que matriculas a tu hijo o hija en una institución educativa, ¿qué le brindas? Datos personales, privados, no solo de él, sino de nosotros. Ya, esos datos, como de ellos, son privados, que son un derecho que deben tenerse en restricción hacia otras personas. Pero hay que recalcar de que esos datos sí son necesarios pedirlos para tener la información del estudiante. Ahí entra la confidencialidad, que es ya de la persona quien lo administra, digamos, esos datos, lo ejecute, lo administre o pueda de alguna manera dar a otras personas, entidades o lo que sea, pero de manera responsable. Ahí entra ya un poco más lo que es la ética. Más que todo la ética docente. Claro, porque el docente es el que lleva toda esa información, ya que él es el que tiene acceso a toda esa información ya de cada estudiante, digamos ya también de cada padre del estudiante. Entonces, por lo tanto, el docente es el encargado, digamos, de manejar toda esa información y mantenerlo en confidencialidad. Pero hay que recalcar que esa información se brinda al momento de matricular y eso ya sería responsabilidad del director o los administrativos cuánta cantidad de información le van a brindar al estudiante, porque sabemos que al docente en sí no se le dan todos los estudiantes para que los pueda enseñar, sino que un número limitado, es por grados, ¿no? Es que ahí estaremos entrando en lo que es el rol del docente, como, digamos, cómo maneja esos datos. Ya sería definiéndolo más académicamente, sería el rol ético del docente, exactamente en lo que es la responsabilidad que conlleva. Por ejemplo, en mi experiencia, bueno, cuando estaba, si no me equivoco, en segundo grado de secundaria, tenía mi profesor de matemáticas, que es lo que hacía. Ya les llamaba, mencionaba en voz alta el nombre del estudiante. Decía, ven, recoge. Y antes de entregar el examen, mencionaba en voz alta también la nota. 17. Algunos, wow, ¿no? 05. Ya fue. Por una parte, el profesor habrá pensado que habrá sido una lección para el estudiante para que trate de mejorar, pero por una parte, o sea, puede ser afectiva, o sea, puede funcionar en algunos, pero en algunos no les puede funcionar.
Y en el caso de Carlos, tú me hiciste acordar algo, de que bueno, en ese caso fue creo que un examen, ¿no? Un trabajo que les dejó el docente. Pero recuerdo una vez que en la primaria la profesora dio todas las notas de ese bimestre, los dio una por una a cada estudiante para que puedan sacar el promedio. Y como que hay ocasiones en las que no te esperas recibir esa nota. Y creo que más pasa con los alumnos que sí son aplicados, ¿no? En donde esperan recibir una nota, pero que les digan una nota menor es como que todas las miradas de sus compañeros están alrededor. Y creo que eso también puede chocar emocionalmente al estudiante. Y más choque emocionalmente que tú dices cuando el docente hace una reunión, pero están los estudiantes y a la vez de cada estudiante está su padre de familia y delante de los padres muestran las notas. Y entonces como que tu papá te empieza a mirar con una cara y tú empiezas a sentir esa presión y miras a todos tus compañeros y es como que... El padre espera los mejores resultados del alumno, ¿no? Y que reciba esa noticia, ¿no? Es como que, ¿qué te espera cuando con llegas la acá? mirada y en serio. Con toda la mirada. Es Todo que te va a- ahí estamos entrando al tema de las consecuencias. que afecta al... Sí, claro, afecta mucho, digamos, en divulgar en No, muchos Es que hay estudiantes que, digamos, como que no les importa mucho, o parece ser que no les importa, pero hay estudiantes de que también se esfuerzan y digamos que cuando no consiguen la nota que han esperado, que tenían prevista, y ven esa nota que no querían ver, digamos que hay un choque que les hace sentir mal y a veces también los propios compañeros, los padres, incluso el mismo profesor, lamentablemente, que el profesor debe ser quien más ayuda, a veces termina empeorando las cosas. Ahí. Pero aclaro que en sí no a todos los estudiantes les afecta, algunos como que les vale también. Sí, porque yo tenía también un compañero en el que le decían sus notas y decía, ay, qué importa, igual ya repito de grado, Ajá. repruebo y ya está, ya. Tiene una autoestima muy elevada que no le afecta. Algunos, digamos, por ejemplo, escucharon 11 y ya dije, ay, ya pasé, ya, uff, alegre. Cuenta para nosotros escuchar una nota así de baja en nuestra primaria era Un choque, de verdad. demasiado. Un choque tremendo. A ver. Eso Más, y eso más en la presión que te dan tus padres. ¿Sabes? eso del tema de que estaba mencionando cuando, digamos, te comparan a veces las notas, ¿no? Eso. Yo me acuerdo claramente cuando estaba en primaria, pero digo en primer año de secundaria, en el tema de ciencias sociales. Bueno, en ese tiempo era ciencias sociales, economía, no me acuerdo muy bien, pero es lo mismo. Ah, es lo por mismo. ahí. Ya. Y bueno, estábamos en dos secciones, la sección A y la sección B. De hecho, la profesora pues ha dado los mismos trabajos. Y sinceramente, en mi salón creo que yo fui el único que hizo, pero lo hice horrible, horrible. Voy a ser sincero. Lo hice A la horrible. ligera lo Sí, tomaste. lo tomé a la ligera. ¿Qué pasa? Me saqué un 12. Y- Me saqué un 12. ¿Y te sentiste mal o no te afectó? No, yo saqué un 12 y vi la nota de mis compañeros y me siento mal. Pero no dicen que tú lo has Pero- hecho como... Pero no tan mal, porque había peores. Hasta que. Estabas consciente de cómo habías hecho tu trabajo. Sí, ahí viene. Hasta que estábamos ya en la hora del receso, del break, del recreo. Vienen unos compañeros de la sección A y están en la sección B. Ah. Vienen, que van a la profesora, le piden ver las notas, ellos las hacen ver. Pues ellos salen cagados, pero no sé, ellos me echaron en cara que sacaron 16, 18, porque siempre había una rivalidad. Claro, Siempre hay una rivalidad entre las siempre hay secciones. rivalidades, Y digamos que el único que defendió el salón era como yo nomás, así que me la echaron en cara y yo me fui, me escondí, cuando terminó el recreo, ¡pam! Me metí corriendo al salón. Ah, Pero ahora pues que me pongo a pensar en el tema de que estamos recibiendo esto en la universidad, dije, ¿Cómo? irresponsabilidad de la profesora. Es que sí, porque un docente tiene que ser ético, como dice, ¿no? Se supone que al docente se le enseña y se le inculca que debe mantener la confidencialidad con la información de las notas. Y el estar mostrando a otra sección, pues eso no es nada ético, la verdad. Y no solamente de las notas, y el docente, si hablamos de confidencialidad, como dice,
Si el docente quiere hablar con el padre de familia, mostrar sus notas, su comportamiento, cómo está teniendo cada uno estudiante, debería hablar de manera más privada, no necesariamente delante de todos para que escuchen. Exacto. Exacto. Y es ahí donde creo que se aparta una hora de tutoría en el campo para que los padres puedan asistir con el docente y hablar para ver la situación académica de su hijo. Consultar cómo está el Exacto, y no decirle, ¿no? Porque Claro. si hay un problema, tendría que comunicarlo con el padre, porque todo viene desde la casa, para que el padre también le pueda ayudar. Por eso existen cada vez las reuniones o como experiencia, cada vez nos mandaban la citación, digamos, reunión general o de aula. Y ahí es donde se hablaba de cada tema, y cómo está la situación de sus hijos, o digamos, hablando de manera general. Pero hasta veces, hablando de manera general, empieza a decir, no, tal estudiante está así, se comporta así, pero habla mencionando sus nombres, haciendo que hasta el padre se sienta mal de cómo está el estudiante, se puede decir hasta, podría sentir hasta vergüenza. Es que ahí estamos viendo los defectos, o sea, mira, la afecta al estudiante, no solo emocionalmente, e incluso hay estudiantes que a partir de eso, al sentirse mal, decaen en todas sus notas en general. También en su ámbito familiar, o sea, ellos sienten que con sus padres como que hay, a veces, no en todos los casos, hay como una especie de quiebre, como que no están respondiendo a lo que sus padres quieren, se pierde esa confianza, digamos, y pues les afecta en general en todo, y ese es el problema que a veces con el adolescente es muy, ¿cómo decirlo? Muy difícil saber exactamente qué es lo que está pensando. ¿Y cuáles son las sintiendo? consecuencias? Exacto. Las consecuencias, digamos, que no solamente depende del ámbito de cada estudiante, digamos, un padre violento, digamos, que peor escuche eso de su hijo, ¿qué va a pasar? Le va a castigar. Porque siempre he escuchado que cuando iba a hacer la entrega de libretas, mis compañeros decían, bueno, tengo que poner pantalón doble, hoy ya no llego a mi casa. Las almohadas, para poder que no O me sea, es que pase era típica. Bueno, yo lo que hacía, salía de reunión mi mamá, y me iba, mami, préstame mi libreta, pum, traiga. Nadie ve mis notas. Y como decía, sí, también. Mira, yo lo veía. Bueno, Sí, lo veía, pero después Bueno. decía, no sé, tiene algunas, pero... bueno, a mí un compañero me contó que cayó en la mentira de la madre de siempre de pasa hijito, no te voy a hacer nada. Yo no pasé por, bueno sí, pero no en esa situación. Pero, o sea, sí me pasó por una mala Creo que sí, nota. que en esas reuniones de padres siempre todos tenían miedo. Bueno, en mi caso no tenía miedo porque ya sí me esforzaba por sacar buenas notas. Igualmente, pero aunque no te voy a mentir, mi mamá antes de recibir mis notas siempre me decía, pobre de ti que haya un rojo o un 11, ese ya era mi martirio. Pero finalmente no encontraba ese tipo de notas, pero aunque sí, tenía ese miedo. Eso, ¿no? Pero como vemos, ¿no? Tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, ¿qué soluciones podemos dar como para que el docente mejore esa confidencialidad y no tenga esas consecuencias que estamos hablando? Bueno, y por ahora estamos hablando, digamos, en épocas pasadas, y nosotros estamos en formación de docente, o sea, ya estamos, ¿Qué podemos hacer nosotros? inculcarse, digamos, sabiendo del tema, o también ser conscientes de lo que vamos a hacer y no hacer también. Exacto, ¿qué medidas podríamos tomar nosotros? Porque sabemos que en sí la educación enfrenta varios retos. Incluso algunos docentes aún siguen con la época antigua, ¿no? De que quieren seguir los mismos patrones, ¿no? Pero ahora nosotros, ¿qué podríamos hacer? Cambiar esos métodos. Te refieres a los profesores que están muy arraigados, muy firmes a su método antiguo todavía. O sea, no es que les critiquemos, sino es que hay que ser conscientes que el mundo cambia. Y nosotros también debemos ir cambiando con ellos, porque si no cambiamos, pues nos estancamos. Igualmente que la tecnología va avanzando últimamente. Sí, porque por ejemplo, eso es lo que mencionamos de las notas antes. Un profesor hacía eso, ¿quién le criticaba? No. O sea, en ese momento... Es que antes no se fijaban en qué le afectaría al estudiante. Exacto. Y aparte, no sé si se han dado cuenta de que no solamente entra a tallar el ámbito de las notas, sino que en las instituciones siempre también ocurren problemas entre compañeros, en donde, ¿qué es lo que pasa? A veces dicen, vamos a llevar a la dirección a estos dos alumnos, y ya empieza como que el rumor en todo el aula, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que el este y que el otro.
siempre Es ocurre. cierto, antes de pasar a las soluciones, hemos estado mencionando solamente notas. Pero- Comportamiento también, Sí, comportamiento, hombre. sí. Pero fuera de eso, hay altercados Exacto. a veces fuera, pero también hay dentro de un salón de clases. En mi experiencia, en nuestro grado siempre ha sido A y B en mi colegio. Y siempre decían que la A son más tranquilitos, que la B es terrible. Pero ¿saben algo? En la B éramos más participativos. Siempre, digamos, en lo que era, por ejemplo, participamos en marchas, digamos, en talleres, en todo, siempre estábamos ahí, pero aún así sí decían que éramos más mal portados. Eso, ¿no? Y yo también recuerdo que una vez pasó un problema en mi aula con una de mis compañeras, en donde resulta que habían arrancado la hoja de mi cuaderno con la tarea. ¿Y qué es lo que pasa? Y bueno, creo que lo que siempre hacen Ay, es me robaban. decir, vamos a llevarles al psicólogo. Pero es lo que nos hacían ya. Hacían ese comunicado en el aula, pero en sí todos los compañeros se enteraban ya. Y siempre cuando volvíamos era como que, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué han hecho? Que no sé qué cuánto. El chisme. Entonces creo de que aunque una persona haya actuado mal, creo que no le gustaría también que estén difundiendo todo lo que ha hecho. Lo que veo la confidencialidad no afecta solamente a los docentes, o sea, que no deben divulgar datos ni nada, sino también los mismos estudiantes no respetan esa confidencialidad entre Es que- sus compañeros, inclusamente hasta los padres. Es que hay momentos, digamos, que la consistencia, eso se debe dar siempre, pero hay casos donde debe ser mucho más cuidado y más delicado, o sea, hay que tener más cuidado. Por ejemplo, en el caso de que un estudiante habla con su profesor de que de repente en su casa está teniendo problemas de, no sé, de maltrato doméstico, diferentes otros casos peores. Ahí ese tema debe ser todavía más fuerte. ¿Por qué? Porque el profesor no solamente está protegiendo el caso, está protegiendo también su propia dignidad, su integridad y también su propia estabilidad de esa estudiante. O sea, y el tema es que ahí hay que tener más cuidado porque... Hay que tomar en cuenta también de que el alumno ha tenido esa confianza de contarle al docente. Lo ha visto Obviamente. como alguien seguro, ¿Se donde acuerdan puede que un confiar. docente nos también- contó un caso similar? Sí, una vez lo hizo. Pero, o sea... Pero también correría peligro la vida del No, docente. mira, también entra el tema entre la demasiada confianza. ¿Sabes Pero por qué? en esa Mira, parte tengo yo un opino que está bien. Un caso, no, mira, la demasiada confianza entre, digamos, también entre alumno y docente, o tal vez, a veces también director. Digamos, en que un alumno, digamos, siendo adolescentes, están entrando a la etapa, digamos, de cambios y todo eso, y a veces algunos tienen pareja. Y ahí ocurrió, digamos, en que una chica vino con un chupete en el cuello y le vio el director y además le dijeron... No, mentira, No, ya, le dijeron como que vampiresca y le echaron de apodo eso y como que no solamente lo divulgaron, digamos, así diciendo, ay, que esto y el O sea, otro. no fue por un día, lo hicieron. Ajá, Le le hicieron hicieron grande. larga, les llamaron A llamar a a los sus padres. padres, le dijeron al profesor, después de llamar a sus compañeros, incluso, no sé, incluso le decían de manera burlativa, incluso llamándole así con ese apodo, hasta, digamos, de manera en voz alta. Entonces, donde ahí, digamos, sé que está mal, digamos, por parte de la alumna, pero también está mal la reacción de aquellos profesores que hicieron, digamos, ese tipo de reacción. Y de Pero los estudiantes. en este caso, a ver, como sabemos, ¿no? Nosotros somos futuros docentes. Si se les presentaría ese caso, ¿qué harían ustedes? Que un estudiante les cuente algo privado o en el tema de las notas o vieran que hizo algo. Yo digo que eso sería según el tema en el que te cuentan. Depende el nivel de... Exacto. A ver, por ejemplo, en mi caso, yo tomo un examen o simplemente haré a las notas bimestrales nada más. Yo no es qué es lo que, cómo debería hacer, es lo que debo hacer porque... ¿Te o sea, imaginas que tú eres el docente y como tú dices estás tomando
tomando notas del examen y todo eso y venga el estudiante y te diga que no le digas a su mamá o a su papá las notas que tiene, ¿qué harías? Mira, ahí primero que nada sería hablar con él, interrogarle o para tratar de llegar el por qué, la causa de ese miedo. Y segundo, sí debería hablar con el padre, dependiendo de la explicación del hijo, porque hay hijos que dicen eso porque literalmente sus padres los golpean, los maltratan. Y bueno, por ahí puede ser entendible, pero yo en mi caso, o sea, dependiendo de cómo sea su relación entre el padre y el hijo, le diría al padre, o al padre, no a todos, no a los padres, a todos los padres, a su padre o a su madre o a ambos, le diría, pero obviamente sabiendo llegar, no diciéndole, mire, su estudiante sacó esto es su nota, listo, es así, 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 chao. No. Un profesor lo que debe hacer es, primero que nada, reconocer en qué su estudiante es hábil, en qué, cuáles son sus fortalezas, y después, en sus debilidades, en vez de decir, estas son sus debilidades, decir, en cómo puede mejorar esas falencias. Y después decirle al padre de que ayude también a ese exacto, niño. porque No hay que hacerle ver como que el estudiante no es alguien aplicado Ah, o o que hacer ver a un o que aspecto está negativo. defectuoso. exacto. Tenemos que hacerle ver al padre de que tiene un hijo que tiene las capacidades de poder aprender, pero también se debe trabajar. Porque en ello. todavía está en escuela, está en proceso y en Por desarrollo. ejemplo, primero también hacerle ver sus fortalezas, ¿no? Tal vez algunos no son buenos, por ejemplo, en matemáticas, pero sí son buenos, digamos, en otras cosas. Ya sea en letras, en arte, o cantando, o en otras cosas expresándose también. Bueno, Por eso digamos que hay unas cosas que fortalecer y también que trabajar. y Eso también hay que entonces, hacer yo pido, o sea, que me ayuden a mí, pues, porque yo sí, el tema de ser un docente es complicado, tratar Sí. emociones en los estudiantes, y más que vamos a trabajar con adolescentes. No. Entonces, ayúdame a buscar unas soluciones. Por ejemplo, yo he pensado, si estamos hablando del tema de la confidencialidad, tanto esto en el nivel educativo, debe trabajar tanto el docente, estudiante. Entonces, yo opino que también el docente debe hablar de ese tema a los estudiantes para que no se afecten entre ellos, porque entre ellos se hacen burlas, porque no se ocultan su tema privado, ellos empiezan a divulgarlo por allá, entonces ellos hacen sentir mal al estudiante. Para ellos puede ser una broma, pero para el que es bien afectado no. Entonces yo opino que el docente también debería dar clases sobre ese tema, darles en clase de tutoría. Rescato ese punto de lo que me estás diciendo, que nosotros nos estamos preparando para ser docentes y que no es fácil ser docente. Voy a ser sincero, cuando yo me estaba postulando, pensaba que es llegar a tu salón, dar tu clase, nota, Y ya está. ya está. Pero No es así. Se cayó. Y aquí también va a depender de qué tanto queremos ser docentes en sí. Una cosa es tener nuestro título que dice que eres licenciado y otra cosa es serlo realmente. Ya. Y creo que esa es una de las soluciones o de las recomendaciones para este tema, que es la formación docente. Te lo tengo bien pensado. Exacto, porque, o sea, si tú estás eligiendo ser docente, primero que nada tienes que saber sobrellevarlo, saber llegar al estudiante, no solamente tener la capacidad cognitiva, sino también la capacidad afectiva para poder Mejor transmitir dicho, esos conocimientos. Más que todo tener vocación para... Exacto. Y más para que la todo carrera. también prepararte tú mismo para este campo. Porque no vas a ir a llevar tus problemas al aula y vas a actuar de acuerdo a ellos o dejarte llevar por si a un estudiante hace o te Sí, dice el docente debe dejar de la puerta del aula hacia afuera, debe dejar sus problemas y de la Su puerta vida hacia adentro personal ya es ya diferente, es debe actuar. En síntesis. Es un profesional. En En síntesis de todo o sea, una solución para este problema de la falta de confidencialidad a veces dentro de la sala de clases es la formación docente. No solamente la formación académica, yendo más a lo que es la formación ética y ontológica, más que todo estamos llevando esta área ahorita. Justamente en este estamos ciclo. llevando para Exacto. nosotros mejorar en nuestra Aquí ética lo como importante de eso. docentes. Ya, a ver, ahora, otra, ¿cuál podría ser? Por ejemplo, también podría ser la capacitación de los usos de las herramientas tecnológicas que tenemos ahora, en la actualidad. Porque a veces este tema de la privacidad, confidencialidad se ve vulnerada a veces por el docente,
pero a veces de una manera no intencionada. O sea, no con esa intención, sino a veces por la falta de conocimiento de cómo manejar algunas plataformas, algunas redes, algunas páginas y digamos de alguna manera, sin mala intención, lo divulga. Ese sería otro tema, la capacitación tanto en la tecnología como en la ciencia. Claro, pues porque si el docente va a hablar sobre confidencialidad a sus estudiantes, él tiene que ya haber trabajado ese tema, tiene que formar esa confianza, ver que él también sabe manejar sobre la confidencialidad, para que así el estudiante diga, ay, ya, el docente sí sabe cómo es, el docente sí practica, más claro es, entonces ellos también empiezan a practicarlo. Puedo confiar en que mi información está seguro con él. Exacto. Entonces, pero en síntesis de todo esto, ¿qué reflexión podríamos sacar sobre este tema? A ver. En que la confidencialidad es muy importante en la formación docente y sobre todo en lo ético, ¿no? Porque, digamos, para ser docentes vamos a abarcar, digamos, mucha información, bastantes alumnos, no solamente de un colegio, sino de otros también. Entonces, por lo tanto, es proteger y conservar también, asimismo, los datos o lo que tenga, ¿no?, el alumno. Y lo que también se nos, digamos, nos cuenten o todo lo que se lleve, ¿no?, con el alumno. Exacto. Entender también de que, a ver, este tema tan importante, ¿no? Este tema, no solamente es una responsabilidad del docente, también de toda la directiva en conjunta de la institución. Educativa. Exacto. Y pues, todo parte de lo que es teniendo plena diferenciación entre privacidad y confidencialidad. La privacidad. Ya sabemos que Sí, la privacidad por eso. es un derecho. Ya por eso el derecho y lo que es la responsabilidad del docente en Bien, cómo esa proporcionar esa información. Y ya con eso. La información que obtiene y la información que puede obtener más adelante. Exacto, no tener suma cuidado también con qué personas lo va a compartir y en qué formas lo va a utilizar esa información que le han brindado, ¿no? Porque de esa manera, tal como ustedes mencionaron también, es muy importante brindar esa confianza al estudiante, ¿no? Entonces, miren, damos por finalizado este podcast. Ha sido un gusto agradecerles por su tiempo, de que han podido estar acá con nosotros. Y bueno, nos vemos en un siguiente episodio.